Solo habían 4 personas en aquel funeral. La gente del poblado solía acudir a todos los funerales, en consideración de que en el pueblo todas las personas se conocían. Pero en el caso específico de esa mujer, nadie sentía simpatía por ella, a pesar de que aquella anciana había dedicado los últimos años de su vida en realizar el bien. La gente no olvidaba que por mucho tiempo la mujer se había dedicado a la magia negra y muchas personas habían muerto a causa de ella. Esto no es algo que se pueda comprobar, pero por el simple hecho de ser una bruja, la gente le achacaba todas las muertes. Si un niño tenía una muerte de cuna, la culpa era de Doña Nico. Si un borracho se caía y golpeaba la cabeza, era culpa de Doña Nico. Aun cuando no era común, si había algún asesinato en el poblado, la gente enseguida decía que el asesino seguramente estaba poseído por el espíritu de Doña Nico. En lo que sí todos coincidían era en que muchas veces había visto muy de noche a un hombre visitar a la bruja, y aquel no era cualquier hombre. Se trataba de Augusto, el cual era un jorobado que tenía malformaciones múltiples y que la gente tildaba de enviado del diablo para ayudar a la bruja a realizar sus maldiciones. Aquel hombre vivía de forma solitaria en las afueras del poblado, y la gente lo repudiaba, al grado de que nadie cruzaba palabra con él. Inclusive tiendas, venteros o cualquier persona que ofreciera algún producto o servicio se negaba a hacer tratos con él, y era por eso que la gente no sabía qué comía o cómo lo hacía para conseguir sus cosas. Otro detalle que la gente no pasaba desapercibido era que de donde sea que ocurriera algún accidente o alguna muerte, Augusto siempre estaba presente. Inclusive, en una ocasión don Horacio, quien era el vecino más próximo a la casa de Augusto, falleció. El señor había acudido al patio de su casa en búsqueda de agua y no había regresado. Sus familiares vieron esto muy raro, y al cabo de media hora salieron por él. Caminaron hacia donde se encontraba el pozo, y vieron a don Horacio desvanecido e inconsciente. A un lado de él se encontraba Augusto, inclinado murmurando algo en voz baja. La familia intentó reanimar al señor, pero fue demasiado tarde. Este ya se encontraba descansando en paz eterna. Los familiares, con dolor en sus almas y presas de la furia de ver a aquel monstruo con su padre, lo golpearon hasta dejarlo casi irreconocible, además de que lo atraparon y lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, en la autopsia del señor, se determinó que la causa de su muerte se había dado por picadura de una serpiente venenosa, de esas que abundan en el poblado. El cuerpo no tenía signos de violencia o algo por el estilo, y aunque la propia autoridad quiso inculpar y encerrar a Augusto, no había forma de imputarle cargo alguno. Por otro lado, el padre de la iglesia no tenía un buen concepto al jorobado. Él siempre les dejaba saber a la gente del pueblo que aquel hombre no le daba una buena espina, y seguramente era un enviado del mal. Y es por eso por lo que le pedía a la gente que nadie se acercara o cruce palabras con él. El mal, así como sus súbditos, tienen un gran poder de elocuencia, y si le permites que te hable, podrían endulzarte el oído, y eso no acabaría en algo bueno, pregonaba el padre siempre que tenía oportunidad. Si ya de por sí el poblado tenía miedo a la bruja, esa tarde se hizo lluviosa y ventosa. Las nubes grises opacaron todo el cielo, y un ambiente apocalíptico se sentía por todas partes. La gente se encontraba aún más asustada. No era para nada normal que en plena primavera el cielo y el clima se tornen con un ambiente de esas magnitudes. Y es por eso que mejor optaron por encerrarse en sus casas y no salir por ningún motivo. A pesar de todo lo que acontecía en el poblado, el funeral siguió con su curso. Mucha gente asegura que ese día, además del silbar del viento, también se pudieron escuchar otras manifestaciones, y no fue cosa de 1 o 2 personas. Eran varias las personas del poblado que juraron en nombre del Señor Eterno, que escucharon trompetas sonar en el cielo, sonidos de caballos, como si una carroza haya llegado, e inclusive horribles lamentos demoníacos. La gente lloraba, aseguraban que todo eso era culpa de la bruja, y que algo muy malo estaba por ocurrirles. A pesar de la lluvia torrencial, el padre y 3 hombres más de su entera confianza murmuraban a un lado de la caja de la bruja los rezos para su descanso eterno.
El jorobado lloraba al mirar todo eso, pero no desistía de permanecer en aquel sitio, aun cuando el cielo comenzó a tronar y una gran tormenta eléctrica se dejó caer sobre el poblado. El funeral seguía su curso, y en ningún momento paró a pesar de que las inclemencias del clima cada vez se hacían más imponentes, y de un momento a otro, un gran rayo cayó muy cerca de donde se encontraba el padre y sus hombres. Como si fuera un tipo de señal, al ver esto el jorobado corrió como pudo hacia donde se encontraba el padre, y se tiró sobre él sujetándolo por la espalda. Y fue en ese momento que la poca gente que desde su casa alcanzaba a ver lo que estaba ocurriendo, supo a qué se debía toda esa escena, que era como si hubiera salido de una película de terror. Al momento de abrazar al padre, los 3 hombres que lo rodeaban corrieron hacia el jorobado y con cuchillos, navajas y otras armas cortantes que llevaban con ellos, comenzaron a destazarlo. Pero algo raro sucedía en todo eso. En el pueblo no era muy común ver a los hombres armados, y aquellos hombres sí lo estaban. Era como si estuvieran esperando al jorobado para matarlo. El jorobado, por su parte, sangraba a borbotones, pero se aferraba al cuello del sacerdote con la firme intención de asesinarlo. Pero poco a poco la pérdida de sangre comenzó a pasarle factura y empezó a debilitarse. En este punto, en este maldito o bendito punto de inflexión, tengo que preguntarles algo. ¿Ustedes creen en lo sobrenatural? Porque lo que a continuación sucedió fue una obra de Dios y del mal, y no puede tener alguna otra explicación. Aquel jorobado, antes de caer desvanecido, comenzó a brillar con una luz como nunca se había visto. Lo único que se puede pensar es que quizás esa luminosidad solo era equiparable con el brillar de una estrella muy cerca. La luz que emitía aquel hombre fue suficiente para cegar a sus atacantes, y estos, como pudieron, solo se dedicaron a cubrirse los ojos. Al mismo tiempo y ante los ojos atónitos de la gente, quienes desde sus casas solo se limitaban a mirar todo lo que estaba ocurriendo, vieron algo que les resultó incomprensible, pero a la vez hermoso. Aquel jorobado comenzó a romper su espalda, y aunque suene increíble, la joroba no era nada más que 2 sendas mal acomodadas en su espalda, y una vez que éste pudo extender sus majestuosas alas, comenzó a agitarlas creando un enorme vendaval que no tenía ningún efecto contra las casas o árboles, pero sí surtía efecto contra los 3 hombres que querían hacerle daño. Y es por eso que estos salieron volando sucumbiendo ante el aire huracanado que provocaba el agitar de las alas. Aquel jorobado ahora había dejado entrever su verdadera identidad. Era un ángel hermoso que tenía una luminosidad propia, que generaba una paz incomparable para cualquiera que lo mirara. Sin duda, aquel ser era un pedazo de cielo presente en la vida terrenal. Por su parte, el sacerdote también había sufrido una mutación, pero muy lejos de igualar la belleza del ángel, él se había convertido en un ser aberrante de un intenso color rojo cobrizo. De su frente le salían 2 enormes cuernos, y de la espalda baja le colgaba una gran cola con una punta similar al de una espina. La gente de los alrededores cuenta que, contrario a la paz que emitía el ángel, ahora aquel demonio que hasta hace unos momentos era el sacerdote, emitía mucho calor, y al verlo por varios segundos, provocaba angustia y desesperación. Sin duda, aquella batalla era entre el bien y el mal. El ángel no dejaba de sujetar por detrás con gran fuerza aquel demonio, y éste con su gran cola se defendía clavándola una y otra vez en la espalda del ángel, el cual emitía quejidos de dolor en cada embestida de la filosa protuberancia del aberrante ser, pero en ningún momento desistía de soltarlo. Poco a poco, el ángel comenzó a verse maltrecho y comenzó a vomitar abundante sangre. El demonio, por su parte, solo sonreía y gritaba: «Tu padre no tiene poder sobre mí, y a ti te llevaré al infierno para que seas alimento de mis demonios. La gente me ama a mí y tú fuiste testigo». El ángel, por su parte, con su último aliento de vida, comenzó a murmurar: «Padre mío, Dios eterno, Rey de la bondad, te habla tu hijo y fiel siervo Jofiel. Aquí estoy para cumplir tu encomienda y evitar que tu hija Nicosia sea inducida por el mal.
Perdónala a ella, perdóname a mí, y perdona a toda la raza humana por nuestros pecados. Y por favor ilumina mi camino. Protégeme, custodia mi aura y envuélveme con tu luz. Limpia mi alma por todo el mal que realicé en esta vida terrenal. Y también perdona a todos aquellos que me trataron mal, y me hicieron sufrir cuando mi apariencia era la del pobre jorobado Augusto. Mi Señor, te pido que nos recibas con gracia a mí y a nuestra hermana Nicosia, quien en sus últimos años de vida decidió realizar el bien, aun cuando el poblado entero le temía y le hicieron vivir un infierno en vida, igual que a mí. Justo al final de recitar esas palabras, el demonio, quien miraba todo con una sonrisa despiadada, le lanzó un ataque con su filosa cola y decapitó al ángel Jofiel. La gente, al darse cuenta que Augusto siempre fue un ángel, comenzó a llorar y a pedirle perdón por todo el mal que le hicieron pasar a aquel pobre hombre, que nunca les dio motivos reales para hacerles pensar que pertenecía al mal, y solo se dejaban guiar por su apariencia. El diablo, al haber asesinado al ángel, abrió el ataúd de la bruja y dijo: «Ahora sí no tienes otra opción. Nadie vendrá por ti y seguirás sirviendo para mí. Ahora tu alma es mía». Justo en ese momento cayeron desde el cielo 3 devastadores rayos. El primero impactó directamente contra Satanás, desterrándolo directamente de nuevo al infierno sin tan siquiera darle oportunidad para defenderse. El segundo rayo cayó directamente hacia la iglesia, la cual se derrumbó en cuestión de segundos. Aquella iglesia había estado todo este tiempo bajo la influencia del malo, y era desde allí que se orquestaba todo el mal que ocurría en el poblado. El tercer rayo cayó directamente en el cuerpo decapitado del ángel Jofiel. Pero este rayo, lejos de ser destructivo como los anteriores, fue un dador de vida y se pudo ver cómo el arcángel cobró vida, pero no de una forma corpórea y terrenal. Fue su esencia, su alma, que se despegó del cuerpo decapitado y ahora sí, se pudo ver a aquel ser con toda su belleza resplandeciente ponerse de pie de nuevo, debido a la magia de su Señor y Creador que no lo había abandonado cuando más lo necesitaba. El ángel caminó hacia la caja de la vieja Nico y le dijo: «Hermana, nuestro padre nos está esperando». Y la mujer, al igual que el ángel Jofiel, se despertó en esencia y se levantó radiante, ahora siendo igual un ángel con sus alas extendidas y emitiendo una luz igual de destellante que la de Jofiel. Del cielo se escuchó el venir de unos caballos, quienes bajaron y estuvieron al servicio de los ángeles, quienes se subieron en ellos y cabalgaron hacia el cielo al encuentro con su padre. El cuerpo del ángel se desvaneció junto con el diablo y sus seguidores, pero el cuerpo de la bruja Nicosia permaneció en el féretro, y después de todo lo ocurrido toda la gente salió a su funeral, y ese funeral fue tan grande como nunca antes alguno había existido. Ya desde eso, la gente comprendió lo que había ocurrido. La bruja Nico había servido al mal por mucho tiempo, pero después decidió realizar el bien. A sabiendas de que el mal no estaría dispuesto a perder a un miembro de su legión, fue el mismo diablo quien vino por ella. Pero desde arriba habían mandado al ángel Jofiel para proteger su alma, y ese era el origen del jorobado Augusto. A él se la había presenciado en todas las muertes, así como la de don Horacio, porque lo que él hacía era rezar por el descanso eterno de las personas, asegurando así su vida al cielo. La gente no merecía tener un ser divino entre ellos, por lo injustos que fueron con Augusto, pero ellos igual eran influenciados por Satanás, quien se manifestó en forma de sacerdote, para poder influir con mayor fuerza en la mentalidad de las personas. Desde ese día en el pueblo se festeja el día del funeral de la bruja Nicosia, quien es tratada como un santo patrono del sitio, y representa al mal volviéndose hacia el bien, con la ayuda del Creador y toda su misericordia. En un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía avanzar más lentamente que en las grandes ciudades, y las noticias se extendían más rápido que una chispa en la pólvora, la noticia de la muerte de doña Jovita se propagó como el fuego en la paja. La anciana era una figura conocida en todo lugar, famosa por su profunda devoción religiosa y su incansable caridad. Además,
También era una afamada curandera que podía sanar cualquier mal, ya sea físico o espiritual. Su popularidad se había extendido por varios sitios y a sus 106 años habían acudido por su ayuda interminable cantidad de doctores, científicos e incluso hasta sacerdotes. Pues en sus facetas más oscuras, doña Jovita, la curandera, también había sido partícipe de la realización de exorcismos. En los ojos de los aldeanos, ella era como una santa viva y su rostro siempre amable y su disposición constante para ayudar a los demás la habían convertido en una figura venerada. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera aquellos que la consideraban un ángel en vida, era que doña Jovita había tejido un oscuro pacto con el diablo a lo largo de los años. Cuando llegó el día del funeral, la pequeña comunidad se reunió en la iglesia para rendir homenaje a la difunta. El evento se convirtió en una ocasión inesperadamente grandiosa. Las flores, en una profusión de colores y aromas, rodeaban el ataúd de doña Jovita, cuya madera finamente tallada parecía un tributo a su santidad. Dentro del féretro, sus joyas relucían y su dinero descansaban en paz a su lado, como si pensara llevarlos consigo más allá de esta vida. El púlpito de la iglesia, por lo general un lugar de paz y reflexión, resonaba con murmullos y sollozos mientras el sacerdote oficiaba la misa. Pero en medio del duelo y la reverencia, nadie notó la siniestra sonrisa en el rostro de la difunta. Esa sonrisa era un desafío a la tristeza que llenaba la iglesia, un recordatorio macabro de que algo oscuro se escondía detrás de la fachada de santidad. El terror aguardaba en las sombras, listo para surgir y desencadenar una serie de eventos que sumirían al pueblo en una pesadilla inimaginable. El velo de flores que rodeaba el ataúd, en lugar de traer consuelo, solo era un disfraz que ocultaba algo mucho más oscuro. Los aldeanos, ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos, abandonaron el cementerio con el corazón cargado de pesar, sin sospechar que estaban a punto de enfrentar horrores que desafiarían su comprensión de la realidad. El pequeño pueblo continuó sumido en el luto después del funeral de doña Jovita. Los días parecían más grises, como si la muerte de la anciana hubiera dejado una sombra permanente sobre la comunidad. La gente hablaba en susurros, recordando su bondad y generosidad. Pero como suelen ocurrir en las historias de terror, lo que nadie podía prever fue lo que sucedió después. Días después del entierro, la tranquila rutina del pueblo se vio sacudida por una serie de eventos inquietantes. Una cabra de ojos rojos como rubíes apareció misteriosamente en el cementerio cerca de la tumba de doña Jovita. Su presencia resultó tan perturbadora que la gente comenzó a habitar el lugar, con el miedo de que la cabra estuviera relacionada con la difunta. El animal, con su mirada fija y penetrante, berreaba de manera espeluznante, como si intentara comunicar algo aterrador. Los habitantes del pueblo comenzaron a especular que esta cabra podía ser un mensaje del diablo, una criatura enviada para recordarles que doña Jovita tenía oscuros secretos. Y de esta manera, las noches en el pueblo se volvieron más inquietantes a medida que la cabra seguía rondando el cementerio. Sus berreos sonaban como lamentos en la oscuridad y los aullidos del viento parecían llevar consigo un presagio siniestro. El miedo se apoderó de la comunidad y las historias sobre la cabra maldita se multiplicaron, infundiendo un temor generalizado en el pueblo. Los más valientes se aventuraron a acercarse a la tumba en las noches, tratando de descubrir el misterio detrás de la cabra.
Pero todos los intentos resultaron en vano. La cabra, con sus ojos rojos que parecían arder como brasas, se volvían más inquietante en la oscuridad. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en una lengua desconocida en las cercanías de la tumba, como si la cabra estuviera acompañada por una presencia demoníaca. La aparición de la cabra desencadenó una serie de fenómenos inexplicables en el pueblo y los aldeanos comenzaron a reportar extraños sucesos en sus hogares. Objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las paredes y ruidos espeluznantes en las noches. Y bueno, las conversaciones en la cantina se centraban en el inquietante comportamiento de la cabra y las perturbadoras apariciones en el cementerio. Los ancianos del pueblo comenzaron a recordar antiguas leyendas sobre brujas y pactos con el diablo. Sus cuentos hablaban de seres demoníacos que acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que les correspondía. La presencia de la cabra maldita también trajo consigo una ola de pesadillas. Los niños del pueblo se despertaban en medio de la noche gritando de terror, mientras relataban horrores que habían experimentado en sus sueños. Las pesadillas se volvieron tan frecuentes que muchos padres comenzaron a temer por la salud mental de sus hijos. Cada día que pasaba, la tensión y el miedo crecían en el pueblo. Las historias sobre Doña Jovita y su pacto con el diablo ocupaban las conversaciones. Y la gente se preguntaba si su muerte había desatado una maldición que los condenaría a vivir en un eterno tormento. Las noches se volvieron insoportables y los aldeanos evitaban salir después del anochecer, temiendo encontrarse cara a cara con la cabra maldita y su mirada aterradora. La cabra se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba en el pueblo, una advertencia de que algo malévolo estaba en marcha. Los aldeanos, atrapados en medio de una pesadilla de la que no podían despertar, se preguntaban si alguna vez encontrarían la manera de liberarse. La incertidumbre y el terror se habían instalado en sus vidas y la única certeza que tenían era que las noches en el pueblo se habían vuelto más aterradoras. Los macabros sucesos que asolaban al pueblo pronto atrajeron la atención de las autoridades. El alcalde convocó una reunión de emergencia en la cantina donde los aldeanos compartieron sus experiencias y temores relacionados con la criatura. La tensión en la sala era palpable y la necesidad de tomar medidas se volvía cada vez más evidente. El alcalde, un hombre de aspecto severo pero justo, escuchó atentamente a los aldeanos. Algunos sugerían que la cabra debía ser sacrificada para romper la maldición, mientras que otros creían que debían exorcizar el cementerio. Sin embargo, el alcalde era renuente a tomar decisiones precipitadas y aunque no compartía las creencias supersticiosas de algunos, estaba dispuesto a tomar medidas. Y bien, decidieron consultar a un anciano sabio del pueblo, Don Chente, un hombre conocido por su conocimiento de las tradiciones y su experiencia en asuntos misteriosos. Don Chente, con su aspecto sabio y su barba larga, era la autoridad no oficial en asuntos esotéricos. Cuando le informaron sobre la cabra, Don Chente frunció el ceño y asintió con firmeza. Explicó que la aparición de una cabra de ojos rojos era un mal presagio, una señal de que los oscuros pactos de Doña Jovita con el diablo no habían sido olvidados por las fuerzas sobrenaturales. Y recomendó que se llevara a cabo un ritual de purificación en el cementerio para calmar la ira de los espíritus malignos. El alcalde, convencido por la experiencia y sabiduría de Don Chente, acordó que se llevaría a cabo el ritual al atardecer del día siguiente. El pueblo entero participaría en la ceremonia,
que implicaba la quema de hierbas sagradas y la recitación de antiguas oraciones de protección. A medida que se difundía la noticia del ritual, la comunidad comenzó a sentir un rayo de esperanza. Tal vez pensaban podría poner fin a la maldición. La noche anterior a la ceremonia, los aldeanos se congregaron en la iglesia para orar y buscar consuelo en la fe. Había una sensación de unión y determinación en el aire, como si estuvieran dispuestos a enfrentar cualquier horror para liberar su pueblo. El día del ritual de purificación llegó con un aire de tensa expectación. Los aldeanos se congregaron en el cementerio al atardecer, portando antorchas y velas encendidas. La atmósfera estaba cargada con una energía inusual. La esperanza y el temor se mezclaban en el aire mientras se preparaban para el ritual. Don Chente, el anciano sabio del pueblo, lideró la ceremonia. Vestido con túnicas blancas y una mirada de determinación en sus ojos, comenzó a recitar las antiguas oraciones de purificación. Los aldeanos se unieron en coro, siguiendo las palabras del anciano con devoción. Las llamas de las antorchas y las velas arrojaban destellos danzantes en la oscuridad y las sombras de las lápidas parecían cobrar vida. El viento susurraba secretos antiguos mientras el ritual continuaba y los corazones de los aldeanos latían al unísono. A medida que avanzaba la ceremonia, una extraña sensación de malestar comenzó a apoderarse de los participantes. Los cánticos de Don Chente se volvieron más intensos, pero los sonidos parecían distorsionarse en el aire como si fueran tragados por las sombras que rodeaban el cementerio. La cabra maldita, en la penumbra, seguía mirando fijamente hacia el grupo. Sus ojos rojos brillaban como brasas. A medida que la tensión aumentaba, los participantes del ritual comenzaron a sentir una extraña presencia en el lugar. Susurros ininteligibles parecían surgir de la nada y las velas y antorchas parpadeaban de manera errática como si estuvieran siendo desafiadas por una fuerza invisible. Los aldeanos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas y se preguntaron si estaban enfrentando algo mucho más siniestro de lo que habían anticipado. Don Chente, en cambio, no mostraba signos de flaqueza. Continuó recitando las oraciones con firmeza, aunque su voz había adquirido un tono de urgencia. Los aldeanos lo seguían con devoción, pero el miedo se apoderaba lentamente de sus corazones. En un momento culminante del ritual, cuando la intensidad de la ceremonia alcanzó su punto máximo, la cabra maldita emitió un berreo aterrador. Su grito parecía romper el cielo nocturno y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Las antorchas y las velas se extinguieron repentinamente, sumiendo el cementerio en la oscuridad. El caos estalló en el grupo, con aldeanos gritando y tropezándose en la penumbra. La cabra, con sus ojos rojos todavía visibles en la oscuridad, comenzó a avanzar hacia ellos, como si hubiera sido liberada por el fracaso del ritual. El pánico se apoderó de la multitud mientras corrían hacia las puertas del cementerio, buscando refugio en la seguridad del pueblo. El ritual de purificación, que se suponía que debía poner fin a la maldición, había fracasado de manera espectacular. La cabra maldita se mantuvo en el cementerio, observando a los aldeanos huir en terror. El anciano Don Chente, desanimado pero determinado, permaneció atrás, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre él y el pueblo. La noche, que había comenzado con esperanza, había terminado en desastre. La maldición que había sido desencadenada en el funeral parecía más poderosa que nunca. El pueblo, asustado y desilusionado, se refugió en sus casas, sabiendo que se enfrentaban a un mal que iba más allá de su comprensión.
La cabra maldita con sus ojos rojos como ascuas se convirtió en un símbolo de la oscuridad que acechaba al pueblo, un recordatorio constante de que la maldición no sería tan fácil de romper. La comunidad había intentado liberarse de la sombra que se cernía sobre ellos, pero en lugar de eso, habían desencadenado una pesadilla más aterradora. Con el paso de los días, el pequeño pueblo continuó sumido en el terror y la incertidumbre. La cabra maldita y el fracaso del ritual de purificación habían dejado una marca indeleble en la comunidad, y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras se volvía cada vez más evidente. Pero saben, el mal no se detendría ahí, ya que una nueva pesadilla estaba a punto de desatarse. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo más aterrador: muñecos antiguos que habían permanecido guardados en el desván de Doña Jovita durante años comenzaron a cobrar vida. Andaban por las calles en silencio, sus ojos vacíos mirando fijamente a cualquier alma que se cruzara en su camino. Los niños del pueblo, que solían encontrar consuelo y diversión en sus muñecos de trapo y porcelana, ahora comenzaban a temer la llegada de la noche cuando los muñecos salían a acechar. Los testimonios de los aldeanos eran escalofriantes. Describían cómo los muñecos, con sus sonrisas congeladas y ojos sin vida, caminaban por las calles. Caminaban en fila, como si estuvieran siguiendo a un líder invisible. Sus pasos eran sigilosos, pero su presencia inquietante. Los habitantes del pueblo evitaban salir de sus hogares durante la noche, con el temor de encontrarse con estos seres inanimados que ahora caminaban entre ellos. Los muñecos, que alguna vez habían sido juguetes inocentes, se habían convertido en seres aterradores. Algunos de ellos, con sus extremidades rotas o desgarradas, parecían arrastrarse por las calles como criaturas heridas. Otros mantenían una apariencia intacta, como si hubieran sido sacados directamente de una tienda de juguetes, pero sus ojos sin vida irradiaban una malicia incomparable. Los más jóvenes del pueblo comenzaron a relatar encuentros perturbadores con los muñecos. Hablaban de cómo los juguetes se les acercaban en la oscuridad, emitiendo risitas espeluznantes y murmullos incomprensibles. Las noches se volvieron insoportables, con los sonidos de risas siniestras y pasos sigilosos resonando en las calles vacías. Las casas se llenaron de juguetes abandonados, mientras los padres trataban de proteger a sus hijos del horror que se cernía sobre el pueblo. Nadie sabía por qué los muñecos habían cobrado vida, ni cómo detener su macabro paseo nocturno. Los ancianos del pueblo, que solían contar historias de brujas y espíritus en las noches junto al fuego, comenzaron a especular sobre la relación entre los muñecos y la maldición de Doña Jovita. Algunos creían que los juguetes se habían convertido en receptáculos de almas atormentadas, mientras que otros sostenían que eran marionetas controladas por fuerzas oscuras. La pesadilla en el pequeño pueblo había alcanzado un nuevo nivel de terror con la resurrección de los muñecos. Los habitantes vivían en un estado constante de miedo y paranoia, y las noches se habían vuelto más insoportables. Pero, desafortunadamente, las horribles sorpresas aún no habían llegado a su fin. Para desgracia de los atormentados habitantes del poblado, algo aún peor ocurrió. Los muñecos que habían cobrado vida y se paseaban por las calles en las noches comenzaron a manifestar un comportamiento aterrador. En lugar de simplemente deambular sin rumbo, los juguetes animados comenzaron a cazar. Durante las horas oscuras se dirigían hacia los corrales y granjas del pueblo, donde se alimentaban de los animales que encontraban. Los testimonios de los habitantes eran escalofriantes.
Contaban cómo habían visto a los muñecos rodear a las ovejas, los pollos y los cerdos, y con sus manos inmovibles se movían de manera inquietante mientras destripaban a sus víctimas. La sangre de los animales manchaba sus ropas de tela y sus caras inexpresivas, dándoles una apariencia macabra y siniestra. La gente se preguntaba por qué los muñecos se habían convertido en depredadores nocturnos, alimentándose de los animales que eran una fuente de sustento para el pueblo. La respuesta seguía siendo un misterio y los habitantes estaban cada vez más desesperados por encontrar una solución. Pero eso no era todo. Los muñecos parecían tener un propósito adicional más allá de la caza de animales. Durante la noche se reunían en grupo, avanzando en fila y alzando a duras penas animales destripados como si realizaran una peregrinación. Y saben, el destino de su marcha era el nicho donde doña Jovita descansaba. Los muñecos se congregaban cerca de la tumba y sus ojos vacíos mirando fijamente hacia la piedra sepulcral. Y, como si un lamento colectivo llenara el aire, los muñecos comenzaban a llorar de manera macabra. Un coro de gemidos inquietantes se elevaba en la oscuridad. Los habitantes del pueblo, desde sus ventanas cerradas y cortinas corridas, escuchaban aterrados lamentos de los muñecos. El sonido parecía penetrar sus almas, como si llevara consigo la tristeza y la oscuridad de doña Jovita y su pacto con el diablo. La comunidad vivía en un estado constante de pesadilla y por esa misma razón, mucha gente, sin importar la edad, comenzó a tomar la fatal decisión de salir por la puerta falsa. Por lo que a pesar de ser un acto macabro, se comenzó a normalizar encontrar gente colgada en los árboles y lugares más icónicos en la plaza del pueblo. Durante la noche, los muñecos se hicieron amos y señores del pueblo sin que nadie saliera a enfrentarlos. Pero siempre procurando regresar a la tumba de Jovita poco antes del amanecer, con sus ropas manchadas de sangre y sus ojos vacíos aún mirando fijamente. Nadie sabía cómo detener a los muñecos que se habían convertido en depredadores nocturnos y al mismo tiempo guardianes de la tumba de doña Jovita. El pueblo, desesperado y asustado, llegó a un punto crítico y finalmente, un día, cuando el miedo y la desesperación alcanzaron su punto máximo, la gente tomó una decisión drástica. Decidieron que la única forma de poner fin a la pesadilla era incendiando la casa de doña Jovita. Creían que destruyendo el lugar donde se habían gestado los horrores podrían romper la maldición. La casa de Jovita ardió en llamas y los habitantes del pueblo vitoreaban lo que consideraron un pequeño triunfo. Al finalizar el incendio, la misma gente ingresó al ahora extinto aposento de la curandera y tomaron los muñecos o lo que quedaban de ellos. Luego los pulverizaron y los restos fueron arrojados dentro de un gran tanque de agua que previamente fue bendecida por el Padre. De esta forma acabaron con los muñecos, pero no con la maldición que buscaría otras maneras macabras de manifestarse. La iglesia del pueblo, que solía ser un lugar de consuelo y devoción para los feligreses, se había convertido en un escenario de pesadillas. Después de la quema de los muñecos, la maldición parecía haberse apoderado de lo más sagrado para la comunidad. Las figuras religiosas que adornaban el altar se movían misteriosamente durante la noche. Cristos y vírgenes que solían permanecer inmóviles parecían llorar lágrimas de sangre y crucifijos se giraban de cabeza desafiando las leyes de la física y la lógica. Los habitantes del pueblo que solían acudir a la iglesia en búsqueda de refugio espiritual ahora temían entrar en aquel lugar.
Las figuras religiosas que antes representaban la paz y la redención se habían convertido en seres aterradores que los acechaban desde los altares. La comunidad vivía en un estado constante de ansiedad y la fe que alguna vez los había sostenido ahora se desmoronaba ante la presencia de lo sobrenatural. Lo que más atormentaba al pueblo era la figura del gran Cristo que presidía la iglesia. Durante el día, la estatua de Cristo permanecía en la cruz, mirando con amor y compasión a los fieles que se arrodillaban ante ella. Pero cuando la noche caía, algo extraordinario ocurría. La estatua de Cristo bajaba de la cruz y comenzaba a caminar por las calles del pueblo. Los testigos de este fenómeno describían la escena con horror. El Cristo, con sus heridas sangrantes y su corona de espinas, avanzaba arrastrando los pies lentamente por las calles desiertas. Su mirada, que alguna vez había sido tierna y misericordiosa, ahora irradiaba un dolor profundo y una angustia insondable. La sangre fluía de sus heridas, dejando un reguero oscuro a su paso. Pero lo que más aterrorizaba a los habitantes del pueblo era que el Cristo parecía acecharlos durante su andar. A medida que avanzaba, se detenía frente a las ventanas de las casas como si estuviera observando a los ocupantes desde el exterior. Los testigos afirmaban que podían ver sus ojos vacíos mirándolos a través del vidrio y que su mirada estaba llena de tristeza y desesperación. El Cristo caminaba durante horas, dejando un reguero de sangre a su paso como si estuviera marcando un camino siniestro. La gente se escondía en sus casas, temerosa de encontrarse con la figura divina que se había convertido en una pesadilla. Cada noche, el Cristo avanzaba hacia el cementerio, donde se sentaba junto a la tumba de Doña Jovita. Allí, en la oscuridad del camposanto, el Cristo lloraba por la muerte de la bruja y las almas perdidas que habían sido arrastradas por su maldición. Sus lágrimas de sangre caían sobre la tumba, como si estuviera llorando por su pacto con el diablo y las consecuencias que había traído al pueblo. Junto a él, el gran macho cabrío de ojos rojos fulgurantes como la lava se sentaba en silencio como si fuera su compañero. La presencia de Cristo en el cementerio era un espectáculo aterrador para los aldeanos que se atrevían a espiar desde la distancia. Su llanto desgarrador y sus heridas sangrantes eran un recordatorio constante de que la maldición de Doña Jovita aún acechaba al pueblo. La historia había tomado un giro inesperado y el Cristo que caminaba por las calles durante la noche se había convertido en un símbolo de terror que los asolaba. La fe que alguna vez los había sostenido ahora se tambaleaba y la oscuridad parecía haberse apoderado por completo de sus vidas. La maldición de Jovita poco a poco consumía al pueblo entero. Primero había sido aquel aterrador macho cabrío, luego los muñecos infernales. Pero lo que más había causado impacto, así como terror entre la gente, es ver cómo la figura sagrada del Nazareno realizaba sus caminatas de forma demoníaca por las noches. Y esto, a las expectativas de que algún incauto diera un paso en falso para tener un horrible destino entre las manos de la figura sagrada. De la misma forma en la que los muñecos cambiaron su comportamiento, el Cristo también adoptó una actitud extraña. Y ahora, en vez de deambular entre las solitarias calles, su andar se trasladó hacia los patios de las casas, dejando estelas de sangre y haciendo cruces de viento sobre la nada. Al pasar de los días, los paseos del Cristo cesaron, sin embargo, no regresó a su cruz. Simplemente un hombre que vive a las afueras del pueblo comentó que un día, desde un hoyo en su pared, logró ver cómo el Cristo pasó cerca de su humilde casa y se internó en el bosque.
Y después de ello, nunca más se volvió a saber de él. En un acto que mucha gente consideró milagroso, en todos los sitios donde el Cristo había derramado su sangre, comenzaron a crecer sembradíos de maíz. Pueblos aledaños compraron de esa gran cosecha, pues era una verdadera ganga aquel maíz de gran calidad y a tan bajo precio. Los pobladores consideraban la venida del Cristo como un acto milagroso, pero desafortunadamente, este hecho de fe era más bien el inicio del fin. Un día extremadamente soleado y caluroso, la gente descansaba en sus casas, contentos por la abundancia en la que ahora vivía el pueblo. Repentinamente, una nubosidad grisácea ocultó todos los rayos del sol y el pueblo quedó sepultado entre penumbras. Seguidamente, el ruido de unos zumbidos ensordecedores atormentó a todos los habitantes, teniendo que esconderse para evitar escuchar aquellos zumbidos lastimeros. Fueron aproximadamente 2 horas en las que los zumbidos no cesaban por nada del mundo, pero al cumplirse el lapso mencionado, al fin todo regresó a la normalidad. Y cuando la gente salió de sus escondites para ver qué había ocurrido, miraron con asombro y tristeza cómo todo indicio de naturaleza se había perdido. Pues aquellos zumbidos provenían de una plaga de langostas que habían devorado todo a su camino, incluyendo árboles enteros. Además, toda la gente que había comido del maíz milagroso comenzó a enfermar. Fueron pocas las personas que lograron sobrevivir a la maldición de Jovita, y se dice que quienes tenían verdadera fe son los únicos que lograron sobrevivir. Se dice que la maldición al fin terminó cuando un desastre natural barrió con el poblado entero. Después de 4 días de lluvia sin parar, unas cuantas personas decidieron huir de aquel sitio embrujado. Y fue así como los pocos sobrevivientes comentan que durante su huida un estruendo se dejó escuchar en el cielo. Seguidamente, entre la nubosidad y el cielo color sangre, se dibujó una enorme figura en forma de ángel, y de su mano salió un imponente rayo que golpeó una montaña que se encontraba bordeando el pueblo. El resultado fue catastrófico, pues este acto provocó un deslave que barrió con el poblado entero, llevándose consigo casas, la iglesia y cualquier esperanza de vida. Hoy en día, aquel lugar es considerado un sitio embrujado, oculto entre la sierra y al que nadie se le aconseja ir. Debido a la complejidad del camino, realmente son pocas las personas que se han aventurado, pero todas las que lo han hecho coinciden en un mismo acto demoníaco y macabro a la vez. Siempre miran un nicho destruido y muy cerca de él, un macho cabrío quien con sus imponentes ojos rojos mira a todos con odio y con recelo.